Vamos a empezar. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te bendecimos, Rey glorioso. Venimos delante de ti, Rey amado, con corazones sencillos, humildes y dispuestos, Señor, a aprender, dispuestos a ser instruidos y formados por tu palabra. Permítenos que a través de tu Espíritu Santo y a través de mi persona, Señor, podamos ser, Dios, instruidos en esta noche, adquiriendo ese conocimiento de ciertas cosas, Dios, para así, Señor amado, poder hacer defensa, como dice tu palabra, a todos los que se oponen, Señor, a esta verdad. Entonces pedimos que en esta noche tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros, tomando control del ambiente, la atmósfera, y Señor amado, que aún, Señor, nada pueda interponerse a este momento y a este tiempo. Estamos en tus manos, que tu Espíritu Santo nos enseñe, porque todos necesitamos aprender de tu palabra, Señor amado Dios, y de todo lo que hoy se está viviendo, tener ese conocimiento. Gracias te damos, oh Rey. Quedamos en tus manos, Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno. Todos me escuchan bien, ¿cierto? Bendiciones para todos. Bueno. A veces, no sé si han notado que los más necesitados son los menos dispuestos. Y este tiempo, hay personas que uno sabe que realmente lo necesitan, lo requieren, porque no tienen el más mínimo conocimiento de ciertas cosas, pero que le falta la disposición, le falta ese deseo, ese querer ser formados, preparados, como dice la palabra, que estamos es para eso, para preparar a los santos. Y uno anhela de pronto que la gente entienda eso, pero bueno, yo creo que esto no es de cadena de fuerza, sino de disposición de cada uno. Cada uno es bendecido, beneficiado en lo que aprende, en lo que es instruido, y eso son herramientas para nosotros mantenernos firmes ante todas estas cuestiones, situaciones que se presentan en todo momento, a veces en contra de la misma iglesia. Bueno, vamos a volver otra vez a leer el pasaje que iniciamos la semana pasada, ¿sí? Recuerden que estamos hablando en el tema de las falsas doctrinas o las sectas más bien, ¿sí? Estamos hablando de las sectas, entonces vamos a retomar el pasaje de inicio, donde dice en Primera de Pedro capítulo 3, verso 15, Primera de Pedro 3, 15 dice: en cambio, adoren a Cristo como el Señor de sus vidas. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, ¿sí? Para dar una explicación. Bueno, entonces tomando este pasaje y sabiendo que la Biblia nos manda a hacer o a presentar defensa a nuestra creencia, a nuestra fe, ¿sí? Por eso debemos de conocer ciertas cosas. Amén. Bueno, hablamos la semana pasada sobre la definición, hablamos de la definición de religión, ¿cierto? ¿Qué era una religión? Entendimos que bajo el significado de esta palabra religión, nosotros como iglesia cristiana somos una religión, ¿sí? Pero sabemos que somos una religión diferente, una religión que marca una diferencia, ¿sí? También hablamos sobre la definición de la palabra o de las sectas, ¿sí? ¿Cómo se define, ¿sí? Esta palabra o estas organizaciones sectarias, ¿sí? Hablamos también de eso. Hablamos también de cómo identificar, ¿cierto? Cómo identificar una secta. Yo creo que todo eso lo tenemos claro, ¿cierto que sí? Todo eso lo tenemos muy claro. Cómo identificar una secta, dimos
12 puntos que podemos ver y conocer cuando una organización es denominada secta, ¿sí? Dimos 12 puntos de eso. Entonces, tomando ese orden y siguiendo en ese mismo orden, vamos a hablar algo hoy sobre, primero que todo, vamos a mirar que la estrategia de una secta es, a veces, mire, cuando una iglesia o una organización apenas se está formando, es muy evidente que se use una mentira, no 100% en todo lo que se enseña, sino que más o menos se va manejando un 10% de mentira o de falsedad y un 90% de verdad. Entonces, ese 90% de verdad siempre va a tapar o a hacer pasar desapercibido ese 10% de falsedad, ¿cierto? Entonces se va formando y se va estableciendo ciertas falsedades, ciertas mentiras, ciertas enseñanzas que van en contra de la palabra, pero no empieza de una vez cambiándolo todo, sino que siempre empieza con una proporción mínima, pero a medida que va avanzando el tiempo se va aumentando hasta que ya eso empieza a dominar el entorno, ¿sí? Ya entonces la verdad sale y se establece es una mentira ya que domina como tal la enseñanza o la doctrina de ese lugar. ¿Listo? Entonces, de esta manera, entendemos que el ocultar, digamos, ese 10% con ese 90% de lo que es verdad, lleva a las personas a creer, ¿sí? A creer de alguna forma muy, muy sutil, ¿sí? Porque a veces uno dice, bueno, esa mentira, pues bueno, habiendo un 90% de verdad, pues aceptemos esa mentira, aceptemos ese error y entendemos que eso va a ir aumentando, ¿sí? Había un obispo, Agustín, que él decía que no hay ninguna doctrina falsa que no contenga algo verdadero, y eso es muy cierto. No hay ninguna doctrina falsa que no contenga algo verdadero, así sea en una mínima, digámoslo, proporción, pero algo verdadero contiene. ¿Listo? Entonces, ¿cómo defender, digámoslo así, la sana doctrina ante un miembro o ante un grupo sectario? ¿Cómo defendemos nosotros nuestra sana doctrina, lo que nosotros hemos aprendido, lo que nosotros hemos sido formados y establecidos y que hemos visto el resultado en nuestras vidas? ¿Sí? Porque de ser una falsa doctrina, como por ejemplo la Iglesia Católica dice que los falsos somos nosotros, los protestantes o los cristianos, de ser así, no hubiera una evidencia visible en nuestra evidencia de cambio, una evidencia de que hay un Dios vivo que cambia, que transforma, ¿sí? Eso es la mayor evidencia de que estamos en lo cierto, lo correcto. ¿Amén? Entonces, ¿cómo defender esa sana doctrina? Había algunos puntos importantes en el momento, por ejemplo, en que usted se encuentre con alguien de una secta, cómo defender esa postura sana que usted tiene, porque esa gente le van a llegar con argumentos, le van a llegar con Biblia, le van a llegar, ¿cierto? Obviamente con pasajes tergiversados, ¿cierto? Con malas interpretaciones, pero de igual forma le van a sacar la Biblia. Y cuando una persona no está bien preparado en la palabra, fácilmente puede creer una mentira con la misma Biblia. Listo, con la misma palabra de Dios. Por el tema de la interpretación. ¿Vamos claros hasta ahí? Por el tema de la interpretación. Entonces, lo primero que debemos de entender, mis amados, que al encontrarnos frente a una secta, lo primero que debemos de evitar es discutir con una persona que esté en una secta. Eso nosotros como cristianos debemos de evitarlo, discutir con ellos, ¿sí?
¿Por qué? Porque la palabra nos prohíbe eso. La palabra nos prohíbe discutir. La palabra dice que dice la escritura que la palabra no es para contender, ¿sí? Por lo tanto, debemos de evitar discusiones con una persona que sea de una secta. Aunque nosotros sepamos que estén errados, no podemos caer en discusiones con ellos, porque la discusión nunca va a llevar a nada bueno. En una discusión nadie se pone de acuerdo y nadie acepta, digamos, la razón, ¿cierto? Nadie acepta y nadie reconoce el error. Entonces, por lo tanto, lo primero que hemos de hacer es evitar las discusiones. ¿Estamos claros? No se discute con esta gente. Si ellos quieren formar discusión, más bien nosotros que somos sabios y entendidos, más bien nos retiramos. Más bien evitamos ese momento porque el discutir no lleva a nada. Hay gente que a veces se puede poner a discutir Biblia con una persona de una secta y discuten y esto y no se ponen de acuerdo y salen enojados, ¿sí? Entonces hay que evitar eso. Listo. Número 2. Entonces, debe de escuchar. Usted como persona sabia, si una persona de una secta viene a usted, se acerca a usted, escúchelo, ¿sí? Debe escucharlo. ¿Estamos claros ahí? Pero luego de escucharlo, usted va a pedirle a él que le dé la palabra, ¿sí? Y eso es una conversación sana y que se puede llegar a algo porque usted está dando ejemplo, por lo tanto, si usted lo escucha, usted después le puede exigir a él que lo tiene que escuchar o que lo debe de escuchar porque ya usted lo escuchó, ¿cierto? Entonces así se va a generar una conversación sana y bien dirigida, bien organizada. ¿Estamos claros? Entonces usted con su conducta lo va a llevar a esa persona a sacar el tiempo también para escucharlo a usted. Y en ese tiempo que él saca para escucharlo, entonces es donde usted ya va a exponer, ¿sí? Su punto o su postura o frente a ese error que él tiene, o ella tiene, o la persona que sea. Listo. Entonces, en ese momento, usted lo que va a hacer es exponer, ¿sí? Sus argumentos porque usted cree que está en la verdad. Listo. Entonces, Pastor José, ibas a decir algo. Pregunta, buenas noches, Dios me les bendiga a todos. Pregunta es, cuando se habla de la parte de la discutir o no entrar en contienda con alguien diferente, hablamos de con otra creencia, es más que todo una pregunta. ¿O qué pensamos acerca de los debates que se presentan muchas veces entre, digamos, personas digamos, con altos conocimientos, porque muchas veces no podemos estar preparados para debatir con alguien que tenga mucho conocimiento, así sea en una secta? Pongo un ejemplo. En este momento, eh, dentro de las redes sociales está el joven Rigoberto Hidalgo, el cual dentro de varias han hecho varios debates lo primero fue con un científico, luego con un satanista, luego con otra persona, ya varios debates. Esa parte de debates eh, entra en lo que se llama contender, porque digamos que cada uno siempre ve que empiezan los debates bien y la idea es que el moderador es el que tiene que tener control para que no se, cada uno exprese lo que tiene que expresar, pero llega a un punto donde, digámoslo, como decimos nosotros, la cosa se pone como calientica, y entonces muchas veces hasta ambos se alteran. Eso entonces contaría como entrar en contienda en una discusión que la palabra nos prohíbe. Buena pregunta, Pastor. Bueno, mi concepto personal basado en eso es, número uno, lo importante es cuál es la intención con la cual yo entro, digamos, en este caso, en el debate en las redes sociales, ¿cierto? ¿Cuál es la intención? Porque la intención puede ser simplemente defender mi postura frente a esa persona, ¿sí o no? Pero realmente la persona también va a estar ahí para defender su postura. Entonces se termina el debate y no se llegó a nada. ¿Sí me hago entender? Simplemente cada quien defendió su postura, pero nosotros lo hacemos o lo correcto es hacerlo con la intención de convencer a la persona de su error. ¿Me hago entender? Si eso no se llega, no tiene ningún sentido el debate porque yo estoy seguro en lo que estoy, me hago entender. Y en el momento en que hablo con una persona de esta, mi intención es hacerlo entrar en razón, ¿cierto? Ese debe ser mi intención.
pero no solamente de hacerle ver que conozco mucho Biblia y que conozco, si me hago entender, no solamente eso, para que terminándose la conversación, cada cual simplemente defendió su postura, pero no se llegó a nada, ¿cierto? Entonces, y lo otro también es que estas cosas de las redes sociales, la gente en su mayoría las hacen más que todo por buscar like, ¿sí? Eso es casi siempre por la razón por la cual lo hacen. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es lo que yo creo en base a eso. Yo creo que si no hay una intención correcta, lo demás es pura farándula. Bueno, entonces, siguiendo. Entonces, número 1, no discuta con ellos. Número 2, escúchelo primero. Si esa persona vino a usted, escúchelo usted primero, ¿sí? Si usted va a la persona, entonces obviamente la persona debe escucharlo. ¿Para qué va usted ahí? Lo busca. Entonces, cuando usted lo escucha, como le dije, ya después usted tiene su lugar, su espacio para hablarle y así pueden llevar una conversación sana y tranquila. ¿Listo? Número 3, cuando usted está hablando con una persona de esta, no recomiende una denominación. Es que en mi iglesia tal, pero es que en mi iglesia lo hacemos así. No, ese no es un momento para defender una denominación, para defender el nombre de una iglesia. No es el momento para eso. Usted está hablando con esa persona para defender su creencia, su doctrina, independientemente de la iglesia donde se congregue. ¿Me hago entender? Entonces, porque usted no está creyendo en la iglesia donde está, usted está creyendo en la palabra es la que lo mantiene y lo sostiene. Entonces su fe está puesta en la palabra. Entonces usted va a defender su postura de acuerdo a la palabra. ¿Listo? Entonces, en ese momento no es para decir, no, pero es que la iglesia de nosotros o la iglesia cristiana esto y la iglesia de ustedes esto. No, la Biblia dice, o sea, Cristo, y hay que hablar realmente de la obra de Cristo en el cual nosotros creemos, ¿sí o no? Y es importante presentar también testimonios. En ese momento es bueno presentarle testimonios, ¿sí? De lo que Cristo ha hecho. No solamente lo que la Biblia dice, sino cuánto esa Biblia se ha hecho viva en mi vida, ¿sí? Entonces yo creo que con eso uno va derrumbando algunos argumentos. O sea, ¿qué ha logrado usted en la religión que usted tiene? ¿Sí me hago entender? Yo le puedo decir qué ha hecho Cristo en mi vida, ¿sí? Y esos son testimonios que también deben de ser parte de esa conversación, ¿sí? Número 5, si no puede, ¿sí? Y no sabe defender la sana doctrina, si usted siente que no tiene la capacidad de enfrentarse a este tipo de personas, entonces no lo reciba. ¿Me hago entender? Si usted sabe que usted no tiene argumento, no tiene conocimiento de la palabra para hablar con esta persona y defender la sana doctrina, ¿sí? Entonces no lo reciba, no entable una conversación con ellos, ¿sí? Porque entonces usted va a quedar en ridículo, porque la persona quizás tiene conocimiento en su parte errada, pero él se la va a explicar muy bien, pero usted no tiene cómo defender la suya y cómo hacerle ver que usted está en lo correcto. Por lo tanto, es mejor entonces no recibirlos. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Porque a veces... Pastor. Sí, sí, señor. Perdóneme, lo interrumpo. Una que yo, de acuerdo a lo que acabas de decir, muy correcto de que se puede cometer el error, y eso parte de los precedentes, lo que dije ahora es que muchas veces hay gente que tiene demasiado conocimiento, así sea dentro de su secta, y hay gente que digamos que está en una sana doctrina, pero por poco conocimiento. Entonces, lo primero es, por eso es tan importante este tipo de estudios para adquirir conocimiento, y de verdad uno como ministro, es triste que quienes debían adquirir conocimiento no participen de este tipo de estudios, porque quería aportar acerca de lo que dice, es que no solamente es el peligro de uno, digamos, quedar mal ante una persona con otro conocimiento mayor, sino que corre el peligro de que también, ahí sí, en vez de uno convertirlo a ellos, se sale uno convirtiendo a ellos, porque la forma y el conocimiento de ellos puede ser más convincente basado en el mayor conocimiento que el conocimiento del contrario, y es poco. Eso también puede ser un peligro. Y
y hay testimonios de que eso ha sucedido. Hay personas con un conocimiento tan tremendo dentro de su secta que pueden, aún a un cristiano que no tiene buenos fundamentos, que no tiene buen conocimiento, y se lo arrastran. Correcto. Así es, así es. Entonces, por eso hay que saber uno mismo evaluarse si uno es capaz de sostener una conversación con un tipo de persona de estas, que tiene conocimiento en su parte, en su forma errada de su doctrina, para poder enfrentarlo. Entonces, es importante también, digamos, no aceptar, ¿sí? No aceptar invitaciones de estas personas, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos que usan la estrategia. Vaya a mi iglesia, vaya a mi iglesia y después yo voy a la suya, ¿cierto? Y entonces a veces caemos en esa trampa. ¿Sí me hago entender? O sea, no, que esto no es un trueque. ¿Sí me hago entender? Esto no es un trueque. De que entonces yo voy, conozco, no. Es una conversación que tenemos y en esa conversación no se puede lograr nada y mucho más cuando la persona es débil y yo no encuentro la razón para yo ir a la iglesia de ellos sabiendo que están errados, que están en una secta de demonios, yo irme a un ambiente de esos, ¿sí me hago entender? Simplemente porque él en su palabra es yo voy después a la suya. Es una palabra, eso él lo dijo, pero realmente, mis amados, es mejor no caer en eso, ¿sí? Y a veces hay algunos que lo usan, ¿sí? Es importante entender también que no debemos de comprar, de tomar, de adquirir sus materiales, ¿sí? Porque cuando usted en una conversación recibe sus materiales, usted está de alguna forma dándole a entender que algo le gusta, ¿sí? Hay que rechazarlo rotundamente. ¿Me hago entender? Ah, pero es que deje entonces esta revista, deje entonces esta cartillita para que la lea. No, señor, muchas gracias. Muchas gracias, yo leo la Biblia, pero no te lo puedo recibir. Listo. Hay que ser también muy claros en eso. Porque cuando usted le recibe, le está diciendo, quedé como con una incógnita, que me quedó algo como que me estás convenciendo, como le dijo este hombre a Pablo, por poco me persuades. Entonces, es mejor ser claros, contundentes en esa decisión y decirles, hombre, no te puedo recibir tu material, ¿sí? No te lo puedo recibir. Hasta ahí vamos bien, ok. Es importante que en una conversación de estas, usted trate de dominar, de llevar la batuta de la conversación, ¿cierto? Que se vea que usted está llevando el control de alguna forma, aunque la otra persona obviamente tiene su espacio de hablar, pero nunca permita que la persona tome el control como tal de la conversación. Es importante eso, porque eso ya usted entraría en desventaja. ¿Sí me hago entender? Ellos tienen una forma muy sutil de persuadir, ¿cierto? Y tratan a veces en su forma de querer convencer, a veces hay unos que no dejan hablar, a veces hay unos que interrumpen. Entonces usted tiene que también, bueno, si vamos a conversar, ya te escuché, ahora tú me vas a escuchar a mí. Y si no me puedes escuchar, entonces no podemos hablar, ¿sí? Yo ya te di ejemplo de buen comportamiento en una conversación, te escuché, ahora yo espero que tú me escuches a mí. Listo, y así como yo te dejé hablar, tú me dejas hablar a mí. Listo. Entonces, si eso no se puede, si vemos que la persona no interrumpe y no deja hablar, entonces le decimos, bueno, simplemente no podemos hablar. Listo. Porque entonces le estamos dejando que él lleve el control de la conversación. Y él nos calla cuando quiere, no, cuando quiere nos interrumpe, no. Listo. Entonces, todas estas son porque estamos hablando de defender. Y para defender hay que de alguna forma enfrentar y confrontar ciertas cosas, ¿cierto? Pero hay que saber cómo hacerlo, ¿ya? Cuando ellos sienten que manejan el ambiente, que están llevando el control de la conversación, eso es una ventaja grande para ellos, ¿sí? Ellos es una ventaja grande para ellos. Ellos sienten como si nos estuvieran ya adoctrinando. Maestro Oscar. Buenas noches para todos. Sí, pastor, importante notar que este tipo de personas con las que uno puede hablar,
que vienen de una secta, ellos tratan a veces de llevarnos a su terreno, porque ellos, hay que identificar que ellos tienen puntos específicos que defienden sus sectas y es donde ellos van a tratar de llevarnos. Y esos temas que ellos dominan, entonces cuando las sectas a veces tienen temas fundamentales o puntos fundamentales que ellos se lo saben de memoria, pero cuando uno trata de meterlo en otros versos para contrarrestar lo que ellos dicen, ellos tratan de siempre llevarnos a su terreno. Entonces es importante lo que usted dice, no dejarnos llevar al terreno de ellos, porque entonces ellos tienen el control de toda la conversación y terminan llevándonos a nosotros al punto donde ellos quieren llevarnos. Muy bien, maestro Oscar, así es, exactamente. Y hablando de ese punto, en algún momento me dijo, no, es que por la Biblia yo te voy a explicar o tal cosa. Le dije, bueno, sentémonos, explíqueme por la Biblia, ¿sí? Entonces, cuando ya nos sentamos, él me saca la Biblia. Yo sé que es la Biblia de ellos, que está un poco alterada, pero yo dije, bueno, vamos a escucharlo. Pero luego me lee un texto y luego lo quería como reforzar con el despertar, el libro de esos que ellos usan, ¿cierto? Entonces, cuando, pero venga, que aquí en el libro también dice, le dije, no, un momentico. Usted me dijo que íbamos a hablar de la Biblia. Vamos a hablar por la Biblia. Yo no necesito que me hable del libro, porque yo no creo en el libro, yo creo en la Biblia. ¿Sí? Si usted me va a convencer por la Biblia. ¿Ya? Pero es que, pero espérate, no me lea el libro, que yo no quiero escuchar el libro. ¿Sí? Lo que sea de la Biblia, usted por la Biblia me va a convencer si es que eso es lo que quiere. ¿Sí? Pero no me saque el libro. Entonces, en ese momento, como dice el maestro Oscar, a través del libro nos están llevando ¿a qué? A su terreno, porque eso ya lo tienen ellos ya organizado, cómo deben de enfrentar una conversación basada en el libro, ya tienen todo ya organizado ahí. Y desde que nos permitamos que en Dios nos metan por ahí, mejor dicho, ahí tienen argumentos errados, pero los tienen, ¿sí? Entonces, muy bien el aporte. Entonces, es importante eso, mis amados, llevar la batuta, como se dice, de la conversación, no permitir que ellos nos dominen o nos controlen en medio de la conversación. ¿Listo? Bueno, eso ya quedó claro por aquí, por este lado. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? En base a lo que hemos hablado, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? Ok. Pastor, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Si tenemos una conversación con una persona de una secta y sea una conversación amena, donde podemos compartir y esa persona después quisiera más adelante visitarnos para seguir preguntándonos cosas, ¿qué debemos hacer en ese sentido? Ok, perfecto. Entonces, yo creo que la primera conversación se puede ya deducir qué se logró, ¿sí? Yo que estoy defendiendo mi sana doctrina, si yo quiero es convencerlo a él de que está errado, ¿qué logré en la primera conversación? ¿Cierto? Si yo vi que no logré nada, si yo vi que es una persona cerrada, si yo vi que es una persona que realmente quiere antes él dominarme esto, entonces yo digo, bueno, ¿para qué aceptarle otra? Porque él quizás me lo va a proponer, porque él ve que dominó la conversación y que vio de pronto una falencia y que dice, esto lo puede convencer. Entonces, si yo vi que yo no logré nada, entonces no veo la razón de volverlo a recibir, ¿cierto? Mire, hay algo muy importante. En estos días yo hablaba con un testigo de Jehová. Es un señor. Llegaron dos aquí. Llegaron dos y bueno, la atendí, estuvimos hablando ahí en la puerta. Y uno de ellos, en medio de lo que les decía, en medio de lo que estamos hablando y yo por la palabra les decía y les refutaba, uno de ellos se enojó, ¿sí? Se enojó y se fue. Le dije yo, pero ¿por qué te enojas? Estamos hablando bien, no estamos hablando pues de la palabra. Yo creo que no debemos de enojarnos, ¿sí? Porque se enoja. Entonces él se fue y le dijo al compañero, no, venga, vamos. Y el otro compañero, pues de su personalidad muy formal, ¿sí? Se quedó y me dijo, le dije, pero si ves la reacción por eso es que a veces uno le cierra la puerta, porque tienen, o sea, ¿cómo viene a convencerme
de su religión con esa actitud, ¿sí? Entonces, mira su comportamiento y me dijo, no, verdad, tiene toda la razón. Perdóneme por el comportamiento de él. De verdad que lo lamento. Sabes que todas las personas no somos así. Y bueno, empezó a... ¿ya? Y entonces nos quedamos hablando yo otro rato con el otro señor, ¿sí? Y una persona muy formal, ¿sí me hago entender? Con esa persona, en lo que hablamos, yo pudiera decir, si tuviera la oportunidad de volver a hablar con él, yo volvería a hablar, porque sé que se prestó para escucharme, ¿sí me hago entender? Y vi que se puede llevar una conversación con él, se puede lograr algo, ¿me hago entender? Entonces, yo digo, si en otra ocasión se diera la oportunidad, yo volvería a hablar con él, pero con el otro no. ¿Sí me hago entender? Porque con el otro sé que definitivamente no voy a lograr nada, ¿ya? Entonces, esa sería pues como la respuesta, maestro Oscar, a la pregunta. Bueno, vamos a hablar un poquito. Bueno, en esto yo no voy a hablarles de todas las sectas que existen porque son muchas y no nos alcanzaría, vendría Cristo y no las estudiaríamos todas. Pero voy a hablarles de las más básicas, de las que más de pronto conocemos, para que ya usted con esos conceptos usted pueda saber cómo enfrentar, ¿cierto? Lo primero que vamos a hacer es, voy a hacer una pregunta y es, si usted fuera por la calle y al ir por la calle usted viera una iglesia con un letrero afuera que diga Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿usted qué pensaría? ¿Cuál sería su reacción? O sea, que usted vaya normal por la calle y pasando, usted ve una iglesia que diga Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Usted qué pensaría o cuál sería su reacción? Voy a preguntar, voy a ser teocrático. Eli, ¿qué pensaría usted al pasar por un lugar que usted viera el nombre de esta iglesia, que se llamara Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Eli. Vamos entonces con Diego. Diego, ¿me escuchaste la pregunta? Otro que está por ahí traído. Bueno, Juan Carlos. Pastor, sí, Ah, Diego, ahí está Diego, ahí está mi muchacho. Dígame. Pastor, pues yo pensaría, si yo paso por una iglesia y veo eso lo que usted dice, pues ahí escrito, digo que sería una iglesia falsa, una secta. ¿Por qué? Yo te Porque estoy pienso diciendo. pues de que... Sí. Dígame, Pastor, dígame. No, siga. Sí, diría por qué, porque diría que la iglesia, como se digo, de los últimos tiempos de Jesucristo. Sería por esa parte. No por eso, pero dice Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Sí? Bueno, Jennifer, tú vas por la calle y ves una iglesia con este nombre, ¿cuál sería tu reacción? ¿Qué pensarías? Pastor, que no sería una sana doctrina porque me está diciendo que Jesucristo de los santos. ¿Qué tipo de santo de pronto hablarán allí? Si es la parte de allá de los católicos o de los que ya pues nos dicen, nos enseñan en la Biblia. Y de los últimos días, Pastor, yo creo que estamos todos nos enseñan y estamos viendo en el mundo todo lo que está pasando en los últimos días. Entonces, para mí sería como una iglesia que me traería dudas. Ok, perfecto. Buena respuesta. Juanca. Buenas noches, Pastor. Pues, digamos, yo la voy a decir en el momento que yo la vi una vez ¿cómo es? Cuando, en el Facebook, ¿cierto? Que ellos llegaron un tiempo donde estaban así. Yo digo, o sea, el nombre como tal lleva a Jesucristo. Entonces, posiblemente, a mí me llamó la atención Jesucristo, pero cuando dijeron de los santos de los últimos días, pues no, Jesucristo es del
de los últimos días. Y pues, y particularmente ya digamos que en este momento sé que es una secta porque también tienen otros libros aparte de la Biblia. Es más, se basan más en los otros libros que en la Biblia. No, O sea, por eso, pero no. ya sé que es Hablo, una secta. hablo del impacto del nombre, solamente. Yo voy pasando y veo el nombre, ¿qué me genera eso? No, por eso le digo, o sea, ver el nombre Jesucristo llama la atención, ¿cierto? Jesucristo. Pero cuando dice de los santos de los últimos días, ya conociendo a Cristo, pues sabe uno que no es una iglesia de sana doctrina, porque Jesucristo es de todos los tiempos, ¿cierto? Esa es. Ok, perfecto. Pastor José. Pastor José va a tomar café. Aló. Sí, señor. Ya vino a tomar café. Bueno, no, ojalá estuviera tomando café. Me tienen por aquí como todo abandonado. Dígame, mi pastor. Estábamos debatiendo. No, si hablamos de la impresión, que es lo que yo lo estoy entendiendo, no en qué creen y todo eso, no, la impresión. Pastor, a ver, si yo no tuviese un conocimiento, el ver el anuncio, quizás la impresión me llevaría a entrar a conocer. Y ya luego, pues también la impresión me llevaría, me crearía una inquietud de qué se trataría. Eso sería mi impresión en el momento de ver un letrero de esa manera. Perfecto. Gracias, pastor. Aquí la pastora también va a aprovechar por acá. Sí. Esto es que él no les prestó, no los escuchó porque él y yo estábamos debatiendo la pregunta, estábamos hablando de ella mientras los hermanos contestaban. Entonces, por ejemplo, yo decía, yo viendo, sin conocer, yo viendo ese letrero, yo entraría. Entonces, lo que le estaba diciendo yo a mi esposo aquí y lo que me estaba preguntando, ¿por qué a los hermanos les genera preocupación que diga de los santos de los últimos días? Entonces le decía yo a mi esposo, bueno, ¿por qué preguntan ellos sobre los santos? ¿Y acaso nosotros no vamos a la reunión de los santos? Pues sí me entiende. Eso me generó esa pregunta, pero la pregunta tuya, Pasto, si yo viera ese letrero y sin conocer qué es una secta y quiénes son, yo entraría a esa iglesia sin conocer qué son una secta. Perfecto, pastor. Muchas gracias. Maestro Oscar. Sí, pastor, no, me llamaría mucho la atención. Sin conocer del Evangelio, es un título muy llamativo y de hecho las personas lo leen y terminan yendo por curiosidad, porque el título de la iglesia es muy llamativo. Sin conocer lo demás, que ya sabemos que es una secta. Perfecto. Así es. Por acá está Natalia. Dios te bendiga, Nati. ¿Escuchaste la pregunta? ¿Nos podrías dar la respuesta? Sí, sí, señor. Buenas noches, hermanitos. Pastor, el mero hecho de que me diga Iglesia de Jesucristo, yo pensaría que es una iglesia cristiana. Perfecto, así es. Por último, Gilma. Gilma no está por allá. Bendiciones, Bueno, sí está estoy, ya prendí Sí, la cámara. Es que me pongo nerviosa. Buenas noches, Dios les bendiga. Sí, pastor, yo creo que el título nada más es llamativo y ahí ya tendríamos que preocuparnos un poquito porque muchas personas están equivocadas en cuanto a la doctrina, a la sana doctrina. Es porque uno llega con sus dificultades a una iglesia de esta, ¿cierto? Y uno no conoce, y como dice mi hermana Natalia, uno piensa que es cristiana porque dice iglesia de Jesucristo, de los santos son los aleluyas. Y si uno no tiene conocimiento, entonces yo creo que ahí uno se puede enredar un poquito. Gloria al Señor, el Señor nos rescató y nos llevó al lugar correcto.
Entonces, Ok. que nos podamos preparar para poder hablar y que no seamos como decía el Inuco, No, el que ¿cómo impacto, voy a entender si nadie me ha Irma, enseñado? el impacto, solamente el impacto de ver el nombre. O El sea, yo impacto es solamente ese, veo el pastor. nombre, ¿qué siento? Impactante Eso. es muy impactante el nombre, porque es de Jesucristo, Ok. iglesia de Jesucristo. Perfecto. Bueno, por el maestro Oscar, levanta la mano. ¿Vas a decir algo? Ah, bueno, ok. Entonces, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque entendemos que el nombre siempre se organiza con la manera de llamar que la atención, ¿cierto? Y Satanás o estas iglesias o estas sectas nunca van a poner el nombre que diga que son sectas o que es cierto. Todas van a tener un nombre así llamativo. Iglesia de Jesucristo. Uy, yo veo ese nombre yendo por la calle y si yo no sé que es una secta, yo digo es una iglesia cristiana. ¿Sí o no? Porque el nombre dice Iglesia de Jesucristo y dice de los santos de los últimos días. Recuerde que desde que Cristo se está pensando que son los últimos días. El Pablo mismo lo dijo, hijito, recuerden que estamos en los últimos días, ¿sí o no? Entonces, desde ese tiempo, en la iglesia primitiva se creía que estamos ya en los últimos días. Entonces, por esa parte, los últimos días no habría pues como tal una reacción negativa porque uno sabe que estamos en los últimos días. De hecho, en primera de Pedro dice, hemos escuchado de que siempre que estamos en los últimos días, que Cristo viene y no hemos visto nada. Bueno, en fin, ese es otro tema. Pero bueno, el punto es que nosotros debemos de estar muy claros de que la forma de estas sectas obrar, ¿sí? Siempre van a hacerse pasar como iglesias cristianas, ¿sí? Siempre van a hacerse pasar como iglesias cristianas. Su forma de vestir, su forma de hablar, de expresarse, siempre van a hacerse pasar como iglesias cristianas, ¿sí? Entonces, por esa razón, hay mucha gente que va a estas sectas, gente que quiere buscar realmente del Señor, pero está buscando una iglesia cristiana. Y pasó y vio el nombre y dijo, aquí es, ¿sí o no? Se me entró, lo recibieron bien, con un abrazo, bueno, y de ahí para allá, como la persona no tiene conocimiento de la palabra, cualquier información que le den le va a servir. ¿Estamos claros? En la iglesia estuvo una señora hace ya varios años y ella viajó para Chile. Viajó para Chile por motivos de trabajo. Y estando allá, estuvimos comunicándonos, ya me dijo, pastor, yo voy a buscar una iglesia donde me pueda congregar y esto. Le dije, sí, mija, vaya mirando por ahí esto y apenas consigas una, me avisas, me dices para yo decirte si es sana o no es sana. Cuando me manda y me dice, pastor, ya conseguí una, ¿sí? Y le dije, mándame la información. Y me manda la información, exactamente, era una iglesia de estas, ¿sí? Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y yo le dije, hija, esa no. Pastor, pero es de Jesucristo. Mire que ahí en el letrero dice. Le dije, hija, sí, dice ahí, pero realmente lo que se practica, lo que se vive y lo que se enseña no viene de Jesucristo. Y ya le expliqué pues toda Me dijo, ay, pastor, ¿cómo así esto? Entonces me dijo, ah, listo, entonces yo no voy a ir. Jennifer, te escucho. Escuchamos, mejor dicho. Sí, yo quería dar un aporte que Sí. cuando yo vine del pueblo, mi hermano allá me dijo, niña, busca una iglesia donde te congregues. Yo sí, claro, pero vas a tener algo en cuenta. Yo le dije, sí, donde se hable del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Donde tú escuches que se hable del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quédate, que es una iglesia de sana doctrina. Entonces yo tuve en cuenta eso. Al yo venirme para acá, para Medellín, ir allá, ir acá, buscar aquí, buscar allá, yo siempre en los cultos y todo eso siempre trataba, yo voy a escuchar, si se habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es una sana doctrina. Entonces, no sé si de pronto fue lo más correcto en lo que
me incliné y como no sabía o apenas estoy aprendiendo también, entonces, pero sí fue algo que mi hermano el medio no quería hacer ese aporte. Buenas noches, Dios les bendiga, qué pena, otra vez me conecto y no saludo. Amén, amén. Ya ese saludo tiene que tener una recompensa siquiera de un café con un buñuelo. Eso. Bueno, sí, Jennifer, es buena esa recomendación, muy buena, ¿sí? Pero aún, mira, esa recomendación es buena, pero hay sectas que usan esos tres nombres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no refiriéndose a lo que nosotros realmente nos dirigimos y nos referimos. ¿Sí me hago entender? Sino que lo sustituyen por otros personajes. ¿Me hago entender? Pero es buena la recomendación. ¿Listo? Bueno. Entonces, esta iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida también como la iglesia mormona o los mormones, ¿sí? Es una secta, ¿listo? Es una secta, no es una iglesia de sana doctrina, es una secta, ¿sí? Digamos, el organizador o la cabeza o el autor de esta secta es un hombre llamado José Smith, ¿sí? Ese fue el fundador de esta secta, ¿sí? Este hombre nació el 23 de diciembre de 1805, ¿sí? En Nueva York. Así que la sede de esta iglesia, la sede principal, queda en Nueva York, ¿sí? Pero está regada por muchos países en el mundo, ¿sí? Este personaje fue criado en la pobreza, ¿sí? En 1820 hubo un gran avivamiento en Estados Unidos, y en ese avivamiento que hubo, él dice que tuvo una visión en la noche donde vio que se le iluminó la alcoba donde estaba y vio que se le aparecieron dos ángeles, ¿sí? Y uno de ellos le dijo, porque él estaba orando, y en esa oración dice que se le aparecieron dos ángeles y uno de ellos le dice, no, porque la oración de él era a cuál iglesia pertenezco, a cuál iglesia voy, a cuál iglesia me congrego, ¿sí? Y el ángel le dijo, no vayas a ninguna de las iglesias, ¿sí? No vayas a ninguna de ellas porque el evangelio de Jesucristo va a ser reformado. ¿Sí me hago entender? Miren nomás el peligro de las visiones y las revelaciones, que hay que prestarle mucha atención. Entonces, de esta visión que él tuvo, entonces fue donde ya él, como el ángel le dijo, no vayas a ninguna de las iglesias, porque como quien dice, tú vas a ser el reformador del evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Va a ser reformado y tú vas a ser, como quien dice, el pionero de eso. ¿Sí? Entonces este hombre se levanta y de ahí él emprende, digamos, esta misión, ¿sí? Luego este hombre muere y fue muerto a tiros, lo mataron a tiros. Estuvo en la cárcel también, ¿cierto? Pero el profeta, digamos, este hombre, José Smith, ¿sí? Él dice, narra que en la noche del 21 de septiembre del 1823, ¿sí? Dice, me puse a orar pidiendo a Dios Todopoderoso encontrándome así en el acto de suplicar a Dios, vi que aparecía una luz en mi cuarto y que siguió aumentando hasta que la habitación quedó más iluminada que al mediodía, cuando repentinamente se apareció un personaje al lado de mi cama, de pie en el aire, y me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroní. O sea, el ángel se llamaba Moroní, ¿sí? Dijo que se hallaba depositado un libro escrito sobre planchas de oro, el cual daba una revelación de los antiguos habitantes de este continente, así como el origen de su procedencia, ¿sí? Este fue el testimonio de este hombre, José Smith, de esta revelación que él tuvo en algún momento, ¿cierto? Entonces, esta iglesia parte desde una
revelación, una visión, digámoslo así, que este hombre tuvo, ¿sí? Y cuando usted ve, la mayoría de las sectas parten desde una supuesta visión o revelación, ¿sí? Y esas revelaciones que lo cambian todo, que aún desmienten la palabra. Algunas de ellas algunos de ellos han tenido revelaciones que anulan la verdad de la Biblia, ¿sí? Que prácticamente este libro, la Biblia, la palabra de Dios, ya queda en segundo plano y ya toda esa religión o denominación o secta se rige basado en qué, en la revelación que tuvo ese líder. Y eso pasó con esta iglesia, eso pasó con esta secta como tal, ¿sí? Entonces, esta iglesia mormona, con su sede central en los Estados Unidos, tiene un aproximado de 16 millones de miembros en todo el mundo. Imagínense, 16 millones de miembros aproximadamente en todo el mundo, ¿sí? 46% de su población está en Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Entonces, partiendo desde ahí, desde esta parte territorial, mire que esta iglesia es una iglesia de alguna forma pudiente económicamente, ¿sí? Y sostenible, o sea, hay iglesias, digamos, aquí en América Latina, que son sostenidas por iglesias de allá, ¿sí me hago entender? Les mandan económicamente, ¿sí? De Canadá, de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, el 46% de sus miembros radican en Estados Unidos y Canadá, ¿sí? El 38% están en América Latina y el resto ya en otros países como tal, pero está centrada más que todo en Estados Unidos, Canadá y todo este sector de acá de América Latina. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la fuente de autoridad? Que es importante saber esto. ¿Cuál es la fuente de autoridad de esta secta? ¿Sí? Número uno, ellos usan la Biblia, ¿sí? Ellos usan la Biblia, pero la usan de la siguiente manera. Ellos dicen y creen que la Biblia es la palabra de Dios siempre y cuando esté traducida correctamente, ¿sí? Entonces, ellos de alguna forma se vuelven, como quien dice, como los que definen si tal texto o tal está traducido correctamente o no, ¿sí? Entonces ellos dicen, si está traducida correctamente, la aceptamos, si no, no. ¿Sí me hago entender? Entonces prácticamente la Biblia no es muy usada por ellos, ¿sí? Porque para ellos la Biblia está errada, o sea, ¿sí me hago entender? Está errada. Entonces, por eso ellos, este hombre José Smith, sacó un libro, ¿sí? Y este libro, ellos dicen que los escritos de este libro son, digámoslo, están fuera de toda contaminación, ¿sí? Que la Biblia está contaminada, pero sus escritos, el libro de ellos no está contaminado, ¿sí? Entonces, este libro de los mormones es un supuesto relato de los habitantes del continente americano, a quien Cristo se apareció después de su resurrección, supuestamente. Nota esto, que Cristo se apareció a ellos y les reveló, ¿sí? Después de su resurrección, perdón, les reveló, digámoslo así, todo lo que este libro contiene, ¿sí? Entonces está la Biblia, el libro que ellos usan, pero mira que ellos dicen que es esto, pero realmente la verdad de este libro es que en 1812 un pastor presbiteriano llamado Salomón escribió una historia ficticia sobre los indios de América, tomándolo, digamos, y escribiéndolas como la Biblia, ¿sí? Escribió la historia de estos indios como si fuera la Biblia, ¿ya? Este libro nunca fue publicado, pues solo era un escrito, ¿sí? Pero este cayó en las manos de un exbautista. Dice la historia, quien fue el teólogo de este hombre, José Smith. O sea, este teólogo, digámoslo, el teólogo, ¿sí? De José Smith, el que le enseñó, el que lo instruyó, ¿sí?
Y el teólogo era el portador de este libro, ¿sí? El libro que hoy usan los mormones, ¿sí? Y de ahí ellos empezaron a regirse y a guiarse sus enseñanzas eran basadas en el libro, ¿sí? Ellos dicen que este libro contiene una serie de contenidos, digámoslo, valga la redundancia, espirituales, tan profundos que no deben, o sea, son difíciles de, digámoslo, de que cualquier persona pueda entenderlos, interpretarlos. Entonces ahí es donde el líder entra ¿a qué? A descifrar a su forma y a su manera, ¿sí? Recuerden que eso mismo pasó con el catolicismo, con la Biblia, ¿sí o no? En los tiempos del oscurantismo. Eso mismo pasó, que quisieron suprimir la Biblia solamente a los jerarcas, ¿cierto? Y la gente común no tenía acceso a ella. Hay otro libro que ellos usan y se llama Doctrinas y Convenios, ¿sí? Ese es otro libro que ellos usan, Doctrinas y Convenios. Esas doctrinas son supuestamente revelaciones especiales de Dios, ¿sí? Revelaciones especiales de Dios están contenidas en este libro, ¿sí? Hay otro que ellos usan que se llama La Perla del Gran Precio, ¿sí? Hay otro libro que también usa que se llama Los Profetas Vivientes, ¿sí? Y en este libro, Los Profetas Vivientes, está contemplado que lo que ellos dicen, o sea, el líder o los líderes de acá, lo que ellos dicen es palabra de Dios, ¿sí? Es palabra de Dios. Nadie puede refutar eso, nadie puede, ¿sí? Recuerdan, no sé si recuerdan ustedes esta religión Creciendo en Gracia, que fue muy conocida aquí en Colombia. Y esta religión donde su líder era Juan José Miranda, creo que era, o Jesús Miranda, algo así. Y este hombre decía que él era Dios, ¿sí o no? Que él era Dios. Y lo tremendo es que tenía una gran cantidad de gente siguiéndolo. Esta iglesia no era pequeña, era grande, ¿sí? Y la gente creía en eso, de que él era Dios, le rendían culto, homenaje, como si él fuera Dios, ¿sí? Él muere, y después de que él muere, su esposa queda al mando de la iglesia, y ya ella empezó a decir que ella era Dios. Entonces, había una confusión, pero que con todo y eso, y la gente no caía en cuenta. ¿Cuántos dioses hay? Entonces muere un Dios, pero entonces ahora pasa a ser Dios otro, eso pues. Y la gente, pero es que lo que pasa es eso, mis amados. Hay gente que quiere buscar de Dios, pero no tiene nosotros estamos acá, tenemos un conocimiento, y yo creo que difícilmente nosotros podemos ser enredados con estas mentiras. Pero imagínese a alguien que no haya estado en una iglesia cristiana, no conozca nada de Dios, quiera buscar de Dios y ve ese letrero en la calle y dice aquí es, ¿sí o no? Y desde que esa persona entra, lo van a adoctrinar desde cero. ¿Vamos a entender? Entonces, una persona adoctrinada desde cero es duro, difícil que después desista de su postura y de sus creencias. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno. Hay algunos principios doctrinales que ellos usan, ¿sí? Algunos principios doctrinales. Y el primer principio que ellos usan es que ellos dicen que Dios es un hombre exaltado y que tiene un cuerpo físico, ¿sí? Con miembros y pasiones. O sea, humanizan de alguna forma a Dios, ¿sí? Que Dios es un hombre exaltado que tiene un cuerpo físico, ¿sí? Y que tiene pasiones como usted y como yo. Eso lo enseñan ellos como una doctrina principal, ¿sí? Entonces, ellos creen que este Dios fue un niño que murió y resucitó con su esposa. Mire la locura. Ellos dicen que nosotros podemos ser Dios o podemos ser igual a Dios siempre y cuando tengamos muchos hijos,
¿sí? Que si alguien tiene muchos hijos puede ser Dios. Eso lo enseñan ellos como una doctrina, ¿sí? También enseñan que Jesús es solo uno de los billones de hijos sexualmente engendrados por Dios en el cielo y el único sexualmente engendrado por él en la tierra. Note eso tan loco. Creen que María tuvo relaciones con Dios y de ahí nació Jesús. O sea, ellos dicen que eso no fue una obra del Espíritu Santo, sino que fue que Dios tuvo relaciones literalmente con María y de ahí nació Jesús. Es una doctrina que ellos, mire cómo ellos enseñan, adoctrinan a la gente, ¿sí? Cómo la gente, digamos, ve a Dios. Mire cómo vemos nosotros a Dios, ¿sí? Y cómo va a ver una persona que esté en esta secta. Cuando esa persona le hable de Dios, ¿cómo lo va a ver? ¿Sí? Y lo va a ver como un Dios, ¿qué? Muy natural. ¿Sí? Dicen, enseñan también que Satanás es un espíritu puro. ¿Sí? Eso es doctrina que ellos enseñan, que Satanás es un espíritu puro, hermano de Jesús, y que él hubiera podido ser el Salvador si su plan de salvación hubiera sobrepasado el de Jesús. Note eso. ¿Sí? Mire las locuras. O sea, Satanás es un ser puro. Satanás no es el malo, el padre de mentiras, ¿cierto? El que propicia el pecado, la maldad. No, no, para ellos no. Él es un ser puro y que Satanás pudo haber generado este plan de salvación digamos, si sus planes, sus proyectos fueran superados a los de Jesús. Esa es una locura tremenda. Entonces, también enseñan ellos que el pecado de Adán fue una bendición y no una maldición. Note esas locuras. El pecado de Adán fue una bendición y no una maldición. ¿Sí? También enseñan la salvación. Creemos que por la expiación de Cristo todo género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Necesita la aprobación de José Smith. O sea, la gente puede creer en el Evangelio, pero necesita la aprobación del líder de esta secta para poder ser salvo. ¡Qué locura! ¿Sí? Para los mormones no existe el infierno ni el castigo eterno. Todo terminará en uno de los 3 niveles de gloria. Note eso. El reino celestial, todos los que son dioses. El reino terrenal, un grado secundario en el cielo, y el reino celestial para aquellos que no hayan recibido el testimonio de Cristo. Entonces, para ellos hay 3 lugares donde la gente va, donde la gente después de morir va a ir, ¿sí? Número 1 es el reino celestial, ¿sí? Donde van todos los que son dioses. Recuerden que para ellos, dioses son los que han engendrado muchos hijos, son dioses. Esos van a un reino, ¿qué? Celestial, ¿sí? Para los que, digamos, no engendraron muchos hijos, ¿sí? Van a un reino terrenal, ¿sí? El reino terrenal, un grado secundario al reino celestial en el cielo. Según es que es una locura. El reino celestial, según ellos, es un reino, pero que es en el cielo, ¿sí? Y el reino celestial, para aquellos que no hayan recibido, como quien dice, para los que se perdieron, ¿sí? Pero realmente no hay una condenación como tal o tal cosa, no, ¿sí? Son estos tres niveles o 3 esferas, digámoslo así, ¿sí? También ellos enseñan como doctrina que Jesús tuvo mujeres. Según ellos, para Jesús poder llegar a ser Dios, tenía que tener muchas mujeres y muchos hijos. Estas fueron María, Marta y otras, ¿sí? Que él se casó en las bodas de Caná con una de ellas, ¿sí? Ellos enseñan toda esta locura, ¿sí? Entonces, que según ellos Jesús tuvo varias mujeres. Para ser Dios tuvo que tener muchos hijos, ¿sí? Uno de sus matrimonios, digámoslo así, fue en la boda de Caná de Galilea, ¿sí? También ellos enseñan, que aquí es donde yo más me convencí de que eran una secta. Ellos dicen que los negros son malditos.
Cuando leí esto, yo dije, sí, son una secta. No, sin duda, sin duda. Ellos enseñan que los negros son malditos. ¿Sí? Entonces dicen que por protestas y pleitos decidieron decir que Dios ya los aceptaba. O sea, como que tuvieron de alguna forma la gente les... Porque me imagino que en la iglesia de ellos habrá Pastor, negros pastor, también. ¿Sí? pastor, pregunta, qué pena, pero negro, dependiendo del negro. Pues yo no sé, si cae usted también los más claritos, pues me imagino que sí. Entonces, claro, ellos, me imagino que la gente reaccionó, además que hubo cierta, digamos, discusión con esto, y al último dijeron que no, que ya Dios los aceptaba, ¿sí? Porque vuelvo y digo, si obviamente si en la iglesia ellos tienen negros, o a no ser que digan, bueno, aquí no aceptamos negros, porque son malditos, ¿sí? Entonces dicen que los negros ya que ya Dios los aceptaba, pero en sus escritos como tal no dice que son aceptados por Dios, sino que son malditos. Listo. Esa es la parte de sus doctrinas. También ellos enseñan como doctrina que la revelación divina es incompleta. ¿Sí? Es incompleta. Dice que creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará mucho más grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Entonces, o sea, ellos no creen que solamente Dios reveló, digámoslo, lo que reveló en su palabra y todo esto, sino que hay muchas otras cosas que él seguirá revelando. Y por eso digo, todas estas doctrinas que parten desde una supuesta revelación están siempre abiertos a más revelaciones, porque obviamente eso tiene que seguirse sosteniendo por esa mentira. ¿Me hago entender? Ese espíritu inmundo que le habló un día, le va a seguir hablando, porque él tiene que sostenerse. Su espiritualidad se basa en qué? En seguir recibiendo revelaciones, visiones y tal cosa para que, claro, eso sostenga esa mentira, ¿sí? Entonces, eso los lleva a ellos a una postura de una supuesta espiritualidad, y la gente dice, wow, tuvo una revelación, wow, es un hombre de Dios espiritual, conectado y pero no saben que todo esto hace parte del paquete de mentiras, ¿sí? Otra cosa que tiene esta religión o esta secta es que desde su líder, ellos practican la poligamia, ¿sí? Su líder la practicó, y en la iglesia de ellos eso no es una prohibición. Ellos pueden tener varias esposas y no hay ningún problema, ¿sí? Pueden casarse con varias esposas y no tienen ningún problema. Porque como la mentalidad de ellos es que entre más hijos tengan, pueden llegar a ser dioses, ¿me hago entender? Entonces, un hombre puede casarse con varias mujeres, no hay ningún problema, ¿sí? Ellos practican eso, José Smith como tal lo practicó, lo vivió, y eso es lo que se enseña allá. Eso no es una prohibición. Para ellos no existe lo que es el adulterio, eso no existe para ellos, ¿sí? Listo, vamos claros hasta ahí. ¿Preguntas? Bueno, hay preguntas. Entonces, hay algo importante. El bautismo de ellos es muy parecido al bautismo que nosotros hacemos, ¿sí? El bautismo de ellos por inmersión. O sea, es muy parecido toda digamos, la ceremonia es muy parecida a la que nosotros hacemos. Pero otra cosa que ellos hacen también es que ellos se bautizan por los muertos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si alguien murió, esa persona murió sin bautizarse, alguien se puede bautizar por esa persona, para que esa persona alcance como tal, digámoslo, esa vida eterna como tal, ¿sí? O sea, que alguien se puede bautizar en nombre de un muerto, ¿sí? Eso lo practican ellos. Entonces, esta es una religión, mis amados, que, como decíamos desde el principio,
no tiene ninguna evidencia. Pues, por ejemplo, hay algunos escritos en el libro de los Mormones, algunos escritos que mencionan lugares, mencionan ciertas cosas que desde la arqueología no se ha comprobado, ¿sí? La Biblia está escrita y contiene, digamos, lugares geográficos, contiene algunas, digamos, cosas que arqueológicamente se ha comprobado, ¿sí? Por ejemplo, cuando, digamos, cuántos años hace de que pasó el diluvio, ¿sí? Y arqueológicamente eso está comprobado, ¿sí me hago entender? ¿Por qué está comprobado? Porque en unos estudios que hicieron, allá exactamente en el monte Arará, encontraron restos del arca de Noé. Lo sometieron a estudios y se dieron cuenta de que realmente la madera sí llevaba esa cantidad de años conforme la Biblia lo registra. Entonces la arqueología ha comprobado, ¿sí? Lo que la Biblia contiene, lo que la Biblia habla. Por ejemplo, la Biblia habla de lo que sucedió en Israel, la Biblia habla de la muerte de Cristo, la Biblia habla de todo esto y eso no fue mentira. Arqueológicamente eso está comprobado. Si me hago entender, los lugares existen, ¿sí? Y si nos vamos al Antiguo Testamento, también, ¿sí? Entonces hay evidencias de que esta palabra es verdad, pero con el libro de los Mormones no pasa así, ¿sí? Todo lo que hay, está contenido en ese libro, arqueológicamente no se ha podido comprobar. O sea que es una falsedad, es una mentira, es un engaño, ¿sí? Porque todo está basado, como les dije, en una supuesta revelación o visión que tuvo José Smith. Y este hombre que fue el teólogo que lo instruyó de alguna forma, este hombre era el que tenía en su poder este libro de Mormón, ¿sí? Y él, claro, obviamente, ese libro, para ellos, según la narrativa de ellos, lo dan a conocer de una manera, pero su origen no es exactamente lo que ellos dicen, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos a dar oportunidad a las preguntas, aportes, y todo lo que usted tenga o quiera hablar en base al tema. ¿Nadie tiene ningún aporte en base a esta, qué conoce usted o qué sabía usted de esta secta? Hábleme de lo que usted haya conocido, lo que... Quiero aportar algo sobre esto y mira, es una familia que se congregó con nosotros cuando conocimos del Señor hace 26 años. Y en este momento, para nosotros fue asombroso cuando nos dimos cuenta que ellos se volvieron mormones, porque era una familia cristiana bien cimentada, unos guerreros de Jesucristo, en serio que sí. Usted los veía evangelizando, usted los veía enamorados, tremendo. Y verlos ahora, uno se asusta. Entonces, dos datos que me parecieron muy interesantes, porque nos han visitado 2 vecesitas y le pregunté a los familiares y le dije a Lili, ¿por qué no reciben nada? ¿Por qué no nos reciben nada, nada de comida? Entonces Lili me dice, es que ustedes ya son indignos para ellos. Ustedes no están en la verdad, entonces ellos se contaminan si comparten alimentos con ustedes. Y yo dije, uy, tremendo. Lo otro, me contó que ellos tienen los solteros, incluso ella que es viuda, tienen una ropa interior. La ropa interior es una ropa especial, es una ropa especial, no es la ropa interior que nosotros utilizamos. Y esa ropa interior la venden en la iglesia y todos la deben de utilizar. Por ejemplo, el hijo de ella, el varón, no puede ni siquiera visitar la familia, que son mujeres, desde que él no vaya con la mamá, porque él es soltero, es un adulto mayor, pero es soltero. No puede estar con la familia si no está la mamá,
o si no es con otro varón, pero solo no puede ir, no puede amanecer en la casa de ellas, siendo la tía y siendo la prima. Bueno, y lo otro era que uno de ellos, no sé cómo se les llama, es que ellos no hablan mucho de eso, ellos con nosotros no comparten nada que tenga que ver de la religión, ellos con nosotros no hablan nada de eso. Uno de los hijos de ella alcanzó como sacerdotalmente de los mandos más altos, y él ya era pues como le digo, de los líderes más altos en esa congregación, y a él le dio una enfermedad. Él tiene una enfermedad crónica y a él lo desecharon del liderazgo por tener esa enfermedad crónica. Él ya no podía estar liderando por tener esa enfermedad crónica. Como que ya era pues como imperfecto. ¿Sí me entiende? Eso es como lo que yo quería pues aportar de lo que sé de primera mano de lo que es esa secta, de lo que practican. Perfecto, gracias, pastora. Mira que en esa parte también, por ejemplo, la iglesia está, se llama Iglesia de Jesucristo Ministerial, se llama Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional, donde su líder es esta mujer Piraquive, María Luisa Piraquive, si la saben, ¿cierto? En esta iglesia también, por ejemplo, usan, y es un pasaje bíblico que hay, ¿cierto? Que en Israel no se permitía en el sacerdocio, digámoslo, o en el servicio en el templo, no se permitía la gente que tuviera algún defecto físico o que tuviera los testículos mayugados, ¿cierto? No se permitía. Y ellos usan eso para, digamos, restringir. Cualquier persona que tenga algún defecto físico no puede servir en esa iglesia, ¿sí? Si, por ejemplo, hay alguien que sea tuerto o alguien que de pronto le falte un dedo o tal cosa, no le prohíben servir, basado en este pasaje, basado en este texto. Entonces, hay algo importante en el texto, y es que el texto, cuando, digamos, hay que interpretarlo en su, digamos, contexto original, ¿sí? Pero para traerlo a la actualidad, ahí es donde hay que tener un cuidado, ¿sí me hago entender? Un cuidado, porque ese texto se tiene que saber a quién fue dirigido, para qué tiempo fue, ¿sí? ¿Cuál fue el objetivo por el cual se dijo o se mandó a hacer eso? ¿Sí me hago entender? Porque hay textos que traerlos, escúchenme, traerlos a la actualidad en este momento termina automáticamente convirtiéndose en una herejía, y si se mantiene y se sostiene y se multiplica eso, se considera una secta, ¿sí? Porque de ahí es donde lo que hablamos con la pastor, de que es importante enseñar sobre qué está vigente y qué no está vigente, ¿cierto? Qué cosas del Antiguo Testamento podemos traerlas hoy a la actualidad, y qué cosas realmente ya quedaron definitivamente erradicadas, ¿cierto? Y que no son aplicables a la iglesia. Entonces, estamos trabajando en eso, y en algún momento vamos a tener el espacio también para enseñar esto. Maestro Oscar. Pastor, y mis hermanos, quería añadir lo que Pablo le dijo a la iglesia de Gálatas. En el capítulo 1, versículo 8, Pablo le dice a la iglesia que no hay otro evangelio diferente. Y esto es importante saberlo, porque esta secta surge de una revelación o de una visión que tuvo José Smith, supuestamente, entre comillas, y Pablo le dice en el versículo 8 a los Gálatas: si alguno de nosotros o alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente del que nosotros le hemos enseñado, sea anatema. En el versículo 9 también le dice eso. Entonces es importante saber que no hay otro evangelio que el evangelio que predicó Jesús y los apóstoles, que fueron el fundamento. Si alguien viene con otra cosa extraña, la Biblia lo refuta. No hay otro evangelio distinto, y por eso la importancia de tener la Biblia y leer la Biblia para poder nosotros refutar ese tipo de cosas. Correcto, así es, maestro. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado, en su momento hubo
no sé si eso surgió porque no volví a escuchar más, pero hace por ahí unos 2 años, 3 años más o menos, escuché que estaba surgiendo una secta que enseñaban sobre el Dios Madre. No sé si ustedes escucharon, que ya no era Dios Padre, sino Dios Madre, ¿sí? Y eso estuvo, no sé si, como les digo, no sé si eso surgió, o realmente se estableció como tal, y está actualmente porque no volví a escuchar. Pero sí, en la calle vi algunos predicadores de eso, y en algún momento también, una vez iba para el colegio del niño, y pasaba y ya estaban 2 mujeres ahí con otras señoras hablándoles de eso. Y yo pasé y que sí, que Dios, que esto, entonces, tuve que prepararme. Dios es Padre, Dios no es Padre. ¿Sí? Ahí delante de las señoras que estaban ahí escuchando, porque las vi muy atentas, y yo dije, uy, que pensaron a engañar a estas mujeres ahí con esa mentira. Y les dije, no engañen a la gente. Dios es Padre, siempre se ha presentado como Dios Padre, Él no es madre. De hecho, nosotros no venimos de una relación entre Dios y la esposa, ¿sí? Nosotros somos creación, creados de la nada, porque todo, si decimos que Él nos formó del polvo, el polvo fue creado también, o sea que todo vino de la nada. Entonces, ¿para qué se ponen a enseñar esa mentira? No, Dios Madre no hay. Entonces ellos lo enseñan basado en Apocalipsis capítulo 19, creo que es, que habla de la gran Jerusalén que descendía del cielo, ¿cierto? Como esposa ataviada, algo así dice. Entonces ahí se pegan para decir que esa nueva Jerusalén es el Dios Padre que un día va a venir por sus hijos. Entonces, no sé si eso surgiría, está en este momento pues como establecido, no sé, porque no volví a escuchar nada de eso. Dios quiera que no se haya establecido. Entonces, sí, ¿alguien más quiere algo? ¿Alguien más conocía algo de esta, o de pronto en algún momento te han hablado, has escuchado a alguien que te haya acercado y te haya invitado, o algún conocimiento de esto? De la secta de los mormones. Y mire la importancia, mis Pastor, amados. Sí, mi yo amado. quería añadir algo. Usted Sí, dijo señor. algo muy importante que ellos utilizan a su favor. Ellos tienen mucho dinero. Es una organización muy pudiente. Y como decía la pastora Sandra, yo de primera mano también conozco un joven que está en Venezuela, que él fue a la iglesia mucho tiempo, nunca se bautizó, pero siempre estuvo formándose dentro de la iglesia. Y en estos días hablé con su papá y le pregunté por él, y él me dijo, no, él está como misionero con los mormones. Y yo le pregunté, ¿cómo así? Entonces él me dice, no, sabes que ellos le pagan un sueldo, los ponen a estudiar, les dan su comida y les alquilan una casa. Y de alguna forma, yo veo la necesidad de Venezuela, pues no sé en los demás, pero eso hizo que él se acercara a ellos, y ahora es misionero de mormones. Y ellos, una de las cosas que tienen es que buscan a muchos jóvenes porque son como muy fáciles de envolver. Entonces, como los jóvenes están en esos pensamientos, no están sobre la roca sólida, y los envuelven muy rápido, y como tienen dinero, pueden suplir las necesidades y terminan arrastrando a los jóvenes. Así es, maestro. Ellos trabajan mucho en esta parte de las misiones. Eso es uno de los fuertes de ellos, las misiones, ¿sí? Son muy misioneros. Y claro, porque hay dinero, ¿sí? Para digamos, financiar sus misiones, y ellos son, o sea, ellos son enviados, digamos, y si por decir, alguien es enviado de Canadá a Estados Unidos, de Colombia, y en Colombia hizo misiones y en Colombia se estableció una obra como tal, esa persona se queda como tal en ese lugar. ¿Sí me hago entender? Ellos van estableciendo, y por eso ellos avanzan tanto en su crecimiento,
porque trabaja mucho esta parte de las misiones, ¿sí? Y como usted dice, maestro Oscar, es verdad, ellos apuntan mucho a la juventud, le apuntan mucho a la juventud, ¿sí? Y esa es una estrategia también, porque ellos saben, como usted dijo, es verdad, ellos saben que la mayoría de la juventud le falta ese cimiento, le falta esa solidez, ese estar firme verdaderamente en el Señor. Entonces, claro, por ahí ellos, un joven es muy fácil de poder caer en todos estos engaños. Y mire qué importante es lo que es el adoctrinamiento, ¿sí? Esa gente adoctrina muy bien. Y por eso los seguidores, ellos son firmes, son fieles, porque ellos, una de las cosas que hacen es que adoctrinan muy bien. Y por eso lo que hablamos con el maestro, que en algún momento y lo hemos venido hablando sobre la parte de lo doctrinal, ¿sí? Es fundamental, es importante, ¿sí? Porque a veces nosotros podemos caer, o la iglesia del Señor ha caído tanto en lo que son las revelaciones, esto, lo otro, pero hombre, qué bueno es asentarnos en la palabra, ¿sí? Qué bueno es adoctrinar con la palabra, ¿sí me hago entender? Porque hoy en día también se ha caído en eso, que muchas revelaciones y todo el mundo predica es pura revelación y la revelación y estamos dejando esta palabra a un lado. Entonces, yo no puedo adoctrinar, digamos, porque hoy me reveló Dios algo y de hecho ellos lo hacen, pero ellos establecen como tal un manual de enseñanza, ¿sí? Pero nosotros, la iglesia en general, no digo nosotros, la iglesia en general ha caído en eso de la mucha revelación, de esto, de la mucha espiritualidad, y la iglesia está falta de adoctrinamiento, ¿sí? Y yo digo una cosa, maestro, y es, si realmente nosotros, la iglesia llegase a pasar por un momento crítico, yo creo que quedaría muy vacía la iglesia del Señor. Si llegase a pasar por un tiempo, por ejemplo, de persecución, ¿cierto? O de sufrimiento como tal, creo que quedaría muy vacía, porque en su mayoría la iglesia hoy está tan floja en esa convicción, ¿sí me hago entender? En esa convicción, en esa firmeza en la roca. Hoy en día nadie está dispuesto a sufrir por Cristo. ¿Sí me entiende? El evangelio hoy lo tenemos como una forma de que Dios me bendiga, una forma de que si estoy ahí, Dios, sí me hago entender, pero hoy nadie está dispuesto. Son pocos los que están dispuestos verdaderamente a sufrir por causa del evangelio, ¿sí? Son pocos. Y por eso, y por evitar ese sufrimiento, estamos cayendo, desafortunadamente, en que el mundo nos permee, ¿sí? Y no marcamos esa diferencia como tal ante el mundo, ¿sí? No marcamos esa diferencia. ¿Por qué? Porque marcar la diferencia implica que la gente ya nos vea no con agrado, no con cierto, sino que nos vea como eso, como dice la Biblia, como los locos, ¿sí? Entonces queremos evitar eso y por eso más bien parezcámonos a la gente, seamos como ellos y usamos el verso de que dijo el apóstol Pablo, es que tenemos que hacernos como ellos, ¿no? Hay que entender el contexto de ese versículo, ¿sí? Y hacernos como ellos no es vivir una vida tibia, una vida sin fundamento, una vida, ¿cierto?, sin firmeza, sino que hacernos como ellos es con un propósito. El apóstol Pablo dijo, yo me hago como ellos para ganarlos. O sea, es para ganarlos. Así que si alguien a mí me dice, es que yo soy así, entonces ¿cuántos te has ganado? Si no te has ganado ninguno, eso es pura carne, ¿sí? Porque el apóstol Pablo en ningún momento dijo, yo soy un perverso como ellos, ¿sí? Yo en ningún momento dijo, no, yo voy a practicar lo que ellos practican para ganármelos. No, yo voy a entrar en su ambiente, ¿sí? Para ganármelos, para traerlos. Pero no significa que voy a practicar sus cosas, ¿sí? Entonces, ese es el problema de la iglesia de hoy, de este tiempo, ¿sí? Ese es el problema y por eso necesitamos adoctrinamiento, necesitamos firmeza en la palabra. La gente hoy en día está haciendo cualquier cosa menos leyendo la Biblia. ¿Sí me hago entender? Menos leyendo la Biblia. La gente hoy puede verse, digamos, las series que estén, pero no sacan tiempo para leer la Biblia, ¿sí? Y por esa razón, mire que, maestro, ¿te acordás que a principio de año Dios nos inquietó para este año fue que
enseñanza, palabra, enseñanza. Y por eso tenemos estos espacios, ¿sí? Tenemos estos espacios que son ¿de qué? De enseñanza, ¿sí? Hoy, ¿qué estamos haciendo? Discipulado. El miércoles, de mañana tenemos palabra. El jueves tenemos enseñanza. El viernes tenemos enseñanza. ¿Sí me hago entender? El domingo más palabra. O sea, y lo que uno le da tristeza es que se sirve la mesa y, como decía al principio, los que tienen la necesidad no comen. ¿Sí me entiende? No comen. ¿Sí? Deberían de estar, muchos de la iglesia deberían de estar en estas clases. ¿Sí? Deberían de estar en estas clases. Pero no quieren comer. Entonces, ahí es donde yo le digo, viene una situación difícil. ¿Cómo se va a sostener una persona si no tiene esa fortaleza en Dios, si no tiene ese conocimiento en Dios, si no está arraigado en la verdad? ¿Cómo se va a sostener? Aún en esto que estamos hablando, llega un mormón a una persona que no esté bien adoctrinada y se lo lleva. ¿Sí me entiende? Se lo lleva. O no solamente un mormón, un testigo de Jehová, cualquier religión, cualquier secta, se lo lleva. ¿Por qué? Porque no estamos fundamentados en la palabra, no estamos adoctrinados, ¿sí? Entonces, todo esto que estamos haciendo son espacios ¿para qué? Para adoctrinamiento, para formar, para que la gente crezca, para que la gente tome firmeza en Dios, conocimiento. Pero mire, ¿sí? ¿Cuánto sabemos? Los de siempre. Y los de siempre también, los que nunca se conectan, los de siempre que nunca se conectan, tampoco, ¿sí? Entonces, eso es el caso. Ahí, como en ese caso, digamos, uno puede, como dijo Jesús, vayan por las ciudades, hablando pues ya de la salvación, vayan y busquen que mi mesa está lista, ¿sí? Y fueron todos estaban ocupados, todos tenían una excusa, y les digo, vayan y traigan por los caminos, por donde sea, pero traigan mancos, cojos, lo que sea, pero que tengan necesidad de la palabra, ¿sí? Porque realmente los que fueron invitados no son dignos, ¿sí? Entonces, mira qué duro es que el Señor invita a todos, pero quien desprecia su mesa, después no se puede quejar ante Dios, ¿sí? Después no se puede quejar ante Dios. Yo no entiendo cómo la gente se acostumbra ya a un evangelio tan superficial, ¿sí? Un evangelio tan tibio, un evangelio a su manera, a su conveniencia. Yo una vez prediqué sobre ser cristiano a su forma. Cada uno quiere ser cristiano a su forma. Hoy nadie quiere ser cristiano a la forma de Dios, bajo el adoctrinamiento del Señor, bajo el mandamiento de la palabra. No, hoy todo el mundo quiere ser cristiano a su forma, ¿sí? Y por esa razón la gente no participa. ¿Sí me va a entender? Es que yo me siento bien siendo cristiano así. No necesito, ¿sí? Entonces la gente no participa de esto. Y eso es lo triste, porque eso en algún momento nos va a hacer falta. ¿Sí me hago entender? Nos va a hacer falta. Nos va a hacer falta porque la Biblia dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Y esto que estamos haciendo es conocimiento, impartiendo conocimiento. ¿Sí? Ya, por ejemplo, ahí está Jennifer, que es la más reciente. Jennifer ya aprendió un poco sobre lo que es esta secta, ¿sí? De los mormones o de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ya usted en algún momento que alguien le llegue a su casa y le diga, ah, no, yo soy mormón, ya usted sabe cómo enfrentarlo, sabe cómo, ¿sí me hago entender? Entonces, mira que es importante todo esto. Si Jennifer no se hubiera perdido esta clase de hoy, en el momento en que se hubiera enfrentado a una situación de esta, ¿cómo ibas a, cierto? Al menos a reconocer que esa persona pertenece a una secta de demonios. Sí, pastor, Entonces, lo que porque estamos... mire que, ay, perdonen que lo interrumpa. Dale. Sí, porque solamente yo conocía los testigos de Jehová y Jesucristo ministeriales de la señora que es Piraquí. Mira, Bueno, sí. esas eran las dos sectas que yo conocía, los mormones. No, esta clase para mí fue muy importante porque conocí de eso. Muchas gracias, pastor. Amén, amén. Entonces, mire la importancia de estas clases. Como le digo, no le da tristeza que la gente no participe. ¿Sí?
No es que uno se las sepa todas, pero lo poquito que uno sabe, hay otra gente que, digamos, no saben lo poquito que uno sabe, entonces estamos para eso, para impartir ese conocimiento. Bueno, ¿alguna intervención, alguna pregunta, inquietud? Pueden hacerla. Pastor, y yo quisiera decir como una persona que de pronto conoce ya del Evangelio en una iglesia cristiana, trinitaria, ¿cómo es que tan fácil lo enredan en una iglesia de estas, donde tiene todo lo contrario a lo que habla la palabra? Claro, y el problema es que ellos, como decía al principio, ellos no van a llegar diciéndote que nosotros somos una religión falsa. Ellos van a llegar hablándote de Dios, ¿sí me hago entender? Y vuelvo y te digo, o sea, cuando la persona no tiene el conocimiento, fácilmente te pueden enredar con cualquier cosa. Por eso hablaba al principio que la gente que quiere buscar de Dios, que nunca está en una iglesia cristiana, que nunca ha conocido la verdad, llega a una iglesia de esta y todo se lo traga enterito. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento. ¿Sí? Pero aún los que están en la iglesia y no tienen ese conocimiento, no tienen ese acceso a la palabra, no ese acceso no tienen esa devoción con la palabra, no tienen ese conocimiento en muchas cosas de la palabra, no están cimentados verdaderamente. Sí me hago entender. Entonces, mire que la escritura es clara cuando dice el que construyó su casa sobre la arena y sobre la roca. ¿Sí me hago entender? Y aún uno dice, no, ¿quién construyó la casa sobre la arena? Los que están en el mundo, los que están afuera, no. Aún hay cristianos cimentados sobre la arena, ¿sí? ¿Por qué? Porque su fe está puesta quizás en que Dios le haga un milagro, en que Dios le ayude en esto, en que Dios le va a cambiar la vida en esto, en que Dios tal cosa. ¿Sí me hago entender? Eso es construir sobre la arena. ¿Sabes por qué sobre la arena? Porque no están exactamente bajo el cimiento verdadero. Jesús vino y puede hacer todo eso, ¿sí? Pero eso es secundario, porque él dice buscar primeramente el reino, y si mi intención primaria no es buscar el reino, sino buscar las añadiduras, yo estoy construyendo sobre la arena. ¿Sí me hago entender? Porque es que la Biblia no me dice que yo busque las añadiduras, busque primero el reino, ¿sí? Entonces buscar el reino me lleva ¿a qué? A buscar esa vida espiritual, a buscar esa conexión con su palabra, a buscar esa conexión con su espíritu, a buscar que Dios me enseñe, me capacite cada día, a que mis sentidos espirituales estén despiertos, porque otra cosa es que no solamente el conocimiento, sino también el discernimiento, ¿sí? Se puede tener mucho conocimiento, pero si no hay un discernimiento, mire, hay gente que quizás hay cosas de la Biblia que no la sabe, porque no toda la Biblia no la vamos a saber, ¿sí o no? Hay cosas de la Biblia que uno no la sabe, pero a veces llega una situación que nos enfrente, nos confronte con eso que no sabemos, y ¿qué es lo que obra ahí? El discernimiento, ¿sí? Ve, no sé, pero no tengo conocimiento de esto, pero tengo discernimiento, así que lo rechazo por completo. No sé si me hago entender. Entonces es importante eso. Pero hoy en día la gente está construyendo sobre la arena porque estamos buscando añadidura, estamos buscando, ¿cierto? Y no estamos buscando verdaderamente el reino. Pastor José. Acabas de terminar con algo que precisamente era lo que yo iba a aportar. Es que hay que tener en cuenta que 15,000, eso le vale. Eso. Por dar inicio a algo cuando hablaste de añadiduras. Tristemente, la iglesia cristiana sí, sabemos de que hay gente que tiene, digamos, conocimiento de la palabra, no profundidad en la palabra, que es totalmente diferente. Hay gente que tiene solamente un conocimiento, pero también hay dos tipos de cristianos que se congregan, pastor, y que están dentro de la iglesia, digamos, de la iglesia cristiana. Hay varios tipos, pero en ese momento, basado en lo que estamos hablando, voy a hablarles de dos. El primero es aquella persona que está dentro de una iglesia cristiana y ¿cómo les digo para que me entiendan? O sea, es el estar simplemente a nivel dominical, o que van un miércoles porque hay una palabra que les anima. Hay una palabra que quizás como la que les gusta mucho, que es a muchos, que es la palabra de bendición, de las promesas, ¿cierto? Donde no se hable sino de promesas, de bendición. Entonces hay este tipo de personas que la verdad,
y lo voy a decir tristemente, no les interesa mucho profundizar en la palabra. Son este tipo de cristianos dominicales, aquellos que simplemente quieren ir, estar, sentarse en una silla, amén por esa palabra de bendición, amén por esa palabra de promesas y todo esto. Pero hay otro tipo que es el que se congrega, pero que está interesado en lo que yo digo, profundizar la palabra, en que quieren, estudian, se meten en la palabra, se meten en, no a doctrinas diferentes, sino, pero sí a estudiarlas para saber cuál es su movimiento y tener cuidado con ellas. Entonces, hay este tipo de cristianos que nos apasionamos por estudiar, por profundizar, por querer saber cómo se mueve esto, cómo se mueve aquello. Entonces, esos son los que cuando se abre un estudio como estos, somos los que nos vamos a interesar porque estamos interesados en eso. Es lo que nos apasiona, es lo que nos mueve y es lo que nosotros vamos a saber, que eso nos va a dar fundamentos sólidos para con lo que tú acabas de decir. Como cristianos no salgamos construyendo sobre la arena, porque es la verdad, hay cristianos que siguen construyendo sobre la arena. Es por eso que cuando están dentro de la iglesia cristiana, pero viene otra corriente doctrinal, esos que están fundamentados sobre la arena fácilmente se dejan llevar, se dejan sacar de la iglesia, digamos, cristiana, trinitaria, evangélica, se dejan sacar y se van para otro lugar. ¿Por qué? Porque están dentro de la iglesia, sí, pero su fundamento no es la roca, es la arena. Entonces, es muy sencillo por eso. Tristemente, mis amados, en la iglesia hay todo tipo de cristianos y quería comentar acerca de estos dos. Al que simplemente llega, se sienta, escucha y sale y se va. Pero vemos otros que somos apasionados, nos gusta apasionar. Mire, tú lo decías, pastor, hay un maestro para la honra y gloria de Dios. Estás tú, estoy yo como pastor, están las pastoras, a veces también está la profeta Erika. Y lo bueno es que además de que estamos aprendiendo, también les aportamos, ¿cierto? Pero hay personas que verdaderamente sería necesario, fundamental, que se interesaran en este tipo de estudios. Pero, pastor, tristemente no están. La iglesia de Cristo maneja esos dos tipos de personas. Unos somos apasionados por estudiar, por profundizar, para poder enseñar, pero otros simplemente dominicales o de los miércoles que van, amén. Y si usted predica de promesas, wow, usted sabe que eso se le llena de amenes. Pero cuando uno estudia, así que qué bueno que todos esos amenes de esas personas, no estoy juzgando ni pesando, pero qué bueno que esas personas, nos podemos imaginar esas personas los domingos o los miércoles que se apasionan con esos amenes cuando hay palabra de promesas. Qué bueno sería verlas en un estudio de estos amén apoyando con ese amén, pero tristemente no lo hay. Amén, amén, así es, pastor. Realmente sí. Y yo creo que uno se tiene que de alguna forma acostumbrar, porque como esto no es algo forzado, sino algo que la gente tiene que determinar y decidir, entonces uno simplemente espera la decisión de las personas, pero siempre está la invitación. Y el punto es que ahí es donde yo digo, ¿cuál es la motivación de estar en el Evangelio, cierto? Porque si a mí me motiva algo, yo trato de aprender más de eso, de buscar, de conocer más. ¿Sí me hago entender? Así sea que yo no tenga un ministerio, no tenga un llamado, pero simplemente me apasiona. Hay gente que lee ciertas historias, ¿cierto? Y son historias y se meten en ellas porque les apasiona. Y son historias que solamente les generan un conocimiento, pero que no les transmiten nada espiritual ni nada de eso, ¿cierto? Entonces, mire que de alguna forma, hoy en día, yo creo que se ha vuelto una moda, el cristianismo se ha vuelto como una moda. ¿Por qué digo una moda? Porque hay gente que ni siquiera creo que se ha percatado de realmente cuál es la importancia o cuál es la razón de estar en el Evangelio, ¿sí? ¿Cuál es la razón? Hay gente que ni siquiera, yo creo que no, como que llevan el Evangelio así como algo tan, ¿cierto? Como yo ir un domingo al centro comercial, ¿sí o no?
como yo ir toda la semana a trabajar, ¿cierto? Y de hecho se le da más importancia a eso, ¿sí? Al trabajo y todo esto. Y algo triste es que el poco esfuerzo de la gente se da, ¿por qué? Porque desafortunadamente, como dice la Biblia, donde está mi tesoro, ahí está mi corazón, ¿sí? En lo que yo no pongo corazón, no me esfuerzo, ¿sí? En lo que no está mi corazón, yo no me esfuerzo. Entonces, la gente se esfuerza, digamos, por otras cosas, pero le da una tristeza que, así como se esfuerzan por otras cosas, se esforzaran realmente por el Evangelio. El maestro Oscar predicaba el miércoles sobre la pasión por un gol, ¿sí? Y la pasión por Cristo. Y es triste que la gente le meta tanta pasión a algo tan, yo digo, insignificante. A comparación de Cristo, es algo tan insignificante como un campeonato mundial, ¿sí? Y se le meta tanta pasión a eso, al punto de la gente prácticamente estar a punto de un infarto, ¿sí? Por la presión que eso genera, pero cuando se trata de Cristo, no. O sea, y es ahí donde uno dice, no es cuestión de personalidad, no es que yo no sepa hacerlo, ¿sí? Sino que no hay una pasión, ¿sí me hago entender? Porque así como se hace para un equipo, se pudiese hacer para Cristo y con mucho más fervor, pero con Cristo no hay una pasión, ¿sí? Entonces, ese es el caso, ese es el punto. Pero bueno, el llamado es ese, a que la gente tome conciencia y que realmente veamos el Evangelio como lo mejor que nos ha pasado y que vale la pena esforzarnos y sacrificar todo lo que sea con tal de estar ahí y estar avanzando y creciendo. Como dice la Biblia, dice que estemos firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor. Firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor. Es imposible que alguien que esté firme y constante no crezca. Eso es imposible, ¿sí? Eso es imposible. Pero también es imposible que alguien crezca sin firmeza y constancia, ¿ya? Entonces se necesita firmeza y constancia para crecer. Por eso es que usted ve que hay gente que crece poco, otros que crecen más, pero todo depende de qué, de la firmeza y la constancia. Y para que haya firmeza y constancia, se necesita ¿qué? Un corazón apasionado. Amén. Un corazón apasionado, porque quizás hay muchas cosas por hacer, la carne nos jala para muchas otras cosas, para otras direcciones, quehaceres y todo esto, pero cuando hay una pasión, yo tengo un orden de prioridades. ¿Qué es más importante para mí? A eso le presto más atención. Amén. Bueno, entonces, vamos a mirar de aquí a 8 días, tocaremos lo que son los testigos de Jehová, vamos a mirarlo de aquí a 8 días y miraremos, si nos da el tiempo y el Señor nos indica, otra más, en unas 3, que usted con esa ya pueda decir, tengo una base para conocer, quizás identificar otras diferentes a esta, ¿sí? Entonces, ese es el punto. Vamos a orar entonces, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Si alguien no tiene nada más que aportar, si tienen algo, me levanta la mano y aprovechamos el tiempo, si no, vamos a orar. Bueno, mis amados, Dios les bendiga a todos. Padre, en el nombre de Jesús, Rey de Gloria, te exaltamos, oh Dios eterno. Gracias, Señor, que todo lo que hemos hablado en esta noche, Señor, sea de edificación y de bendición para cada uno de nosotros. Y aún como terminamos esta reunión, lamentando, Señor, la no asistencia de los que deberían estar, de aquellos que realmente necesitan ese conocimiento y no están. Todo eso lo ponemos delante de tu presencia, Rey. Señor, que tú veas y sepas, Rey amado, que se está sirviendo una mesa. Señor, que no es falta de pan, sino falta de apetito, falta de hambre. Dios mío, que tú seas, Rey, poniendo, Señor amado, el hambre, la necesidad en los corazones. Padre de los cielos, y enséñanos y ayúdanos cada día, Señor, a los que exponemos tu palabra, Señor, a enseñarla con amor, enseñarla, Señor, con el deseo de que la gente aprenda y sea formada y sea capacitada para enfrentar, Señor, estos últimos tiempos que
son peligrosos, Señor, y van aumentando, Señor amado, cada día, Señor, y empeorando cada día, Dios de gloria. Ayúdanos, Señor, Dios de los cielos, si hay una preocupación en nuestros corazones, y es que, Señor, si viniera algo difícil para la sociedad, para el cristianismo, Señor, estaríamos preparados para enfrentarlo. Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos, oh Rey. Ayúdanos, oh Padre amado. Señor amado, fortalécenos cada día, Rey. Dios mío, que las corrientes de este mundo, la falsedad, las mentiras, el engaño, las trampas del enemigo, Señor, no nos atrapen. Que tengamos, Señor, herramientas suficientes para defender nuestra sana doctrina, Señor, y estar parados, estar firmes. Como dice tu palabra en Efesios, poniéndonos toda la armadura, Señor, y a la final, estar firmes. Que pase lo que pase, sigamos firmes. Que nunca, Señor, dudemos de ti. Que nunca, Rey amado, nuestra fe, Señor, se vaya al piso, sino que estemos siempre cimentados en la roca, que es Cristo. Bendito sea tu nombre, bendecimos la vida de todos los que están hoy aquí conectados, Señor, y solamente te damos gracias. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados. Fuerte abrazo. Dios te bendiga ya a la distancia. Que el Señor te acompañe en esta noche y siempre y te ayude en todas tus labores, tus quehaceres y puedas retornar en el tiempo que hayas determinado. Dios les bendiga a todos. Abrazos y bendiciones.